Solutions. Ellos no son del futuro, son el presente de la comunicación. Donde cada palabra conecta, inspira y mueve al mundo, a la vanguardia de todas las tendencias. Y la verdad encuentra su forma más clara y eficaz. Donde la pasión vibra en cada historia que contamos. Embajadores digitales que conectan con audiencias reales, ideales para redes sociales, campañas o spots comerciales creados 100% con inteligencia artificial. Dale voz a tu empresa y potencia la forma en que comunicas. Nexteye Solutions, creados para transformar la conexión entre marcas, medios y personas. Toda gran idea merece un lugar donde pueda cobrar vida. Un espacio donde la voz se vuelve protagonista. La imagen se vuelve identidad. Sí, lo vi tan Gutiérrez también. Brian Gutiérrez, creo que también en algunas dudó, pero tuvo cosas buenas. En términos generales, México, bien. A mí me da la impresión de que ayer dejamos ir la oportunidad de tener un partido histórico. Creo que ayer era para golear a la selección de Sudáfrica. De acuerdo. Sobre todo cuando se queda con 2 menos el equipo rival. Después se hace expulsar Montes también, pero en ese momento yo sentí que la postura del entrenador y de la selección tendría que haber sido mucho más agresiva. Hablo deportivamente hablando, por supuesto, de ir al frente, de sacar otro medio, meter otro delantero, buscar un resultado, insisto, contundente e histórico. Me da la impresión de que Javier dijo 3 puntos son 3 puntos, queda mucho camino por recorrer, sí. y ahí muere. Primera victoria en partido inaugural de justa mundialista para la selección mexicana. Correcto, yo también siento que el equipo mexicano, Ciro, fue poco osado, poco atrevido, poco proponedor, cuando ya tenía el marcador de 2-0, con Gilberto Mora ya en la cancha, me da la impresión de que el juego de Mora fue poco trascendente porque el peloteo a media cancha fue más o menos para sobrellevar las acciones, más que para buscar un tercer gol que hubiera sido factible con el equipo mexicano frente a Sudáfrica. A mí, obviamente que corregir los detalles negativos con 3 puntos en la bolsa siempre es mejor, pero sí que hay cosas que corregir. Yo veo algo, digo, mira, vamos a ir a corte, pero poniendo como ejemplo a Quiñones, que atraviesa por un estupendo momento, llega en la cresta de la ola, le llega como anillo al dedo este Mundial de Fútbol, y otros jugadores, incluyendo 4 de los 5 cambios de este partido, estuvieron convalecientes durante este semestre, con diferentes lesiones que les llevaron a perderse juegos durante meses, y notas que no están en su mejor momento. Eso es todo, el ritmo de competencia sí lo trae Quiñones, y varios jugadores del equipo mexicano no lo traen. Uno de ellos va a tener que ser titular dentro de una semana contra Corea, Edson Álvarez. Claro, porque va a ocupar el lugar de Montes en la defensa central del equipo mexicano contra Corea del Sur. Google anunció una nueva función para usuarios de Android que tiene como propósito protegerlos de estafas por suplantación de identidad en llamadas hechas con voces creadas con inteligencia artificial. La nueva función permite identificar las llamadas de estafadores, responde en tiempo real y cuando detecta patrones sospechosos, envía una alerta al usuario, ya sea por sonido, vibración o con un aviso visual, por lo que aún si escuchas la voz de tu madre o de tu mejor amigo, sabrás que se trata de un fraude. Esta tecnología se basa en el protocolo de servicios de comunicación enriquecida, RCS, que vincula digitalmente el número de teléfono con los dispositivos móviles de Android. Así, cuando se llama a otro usuario, este recibe una señal de confirmación silenciosa para verificar la legitimidad de la llamada. La nueva función ya está disponible para los teléfonos Pixel de Google y se habilitará progresivamente en dispositivos con Android 12 durante 2026. Informó Aide Rivera. Más detalles en radioformula.mx. Juan Pablo Pérez Díaz. Los desaparecidos en el país y en Sinaloa. La voz de las nuevas generaciones del periodismo. Un enfoque fresco, directo y sin concesiones. ¿Por qué están desapareciendo a las mujeres? Te trae la noticia certera, la verdad sin filtros y la crítica constructiva. El periodismo joven ya tiene representante. Desaparecer a alguien que tomó la decisión de convivir con la delincuencia sigue siendo un delito. Las versiones oficiales se investigan y se analizan para poder presentarte lo que nadie dice. Afirmando que en algunas partes de México el narco es quien manda. El narco es quien manda. Juan Pablo Pérez Díaz, de lunes a viernes, de 10 p.m. a 11 p.m. Por Telefórmula y redes sociales, X y YouTube. Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
El periodismo que marca la diferencia. Para muchas personas, algo tan cotidiano como tomar un autobús puede convertirse en una barrera. Una persona ciega necesita anuncios sonoros para saber dónde bajar. Una persona sorda requiere información visual clara. Una persona con autismo puede sentirse abrumada por el ruido y la falta de señalización. Y un adulto mayor necesita espacios seguros y accesibles para trasladarse con tranquilidad. El transporte accesible no es comodidad, es libertad, es independencia, es la oportunidad de participar en la vida diaria como cualquier otra persona, porque nadie debería quedarse en casa por la falta de accesibilidad. Construyamos juntos un entorno para todas las personas. Conoce cómo hacerlo en www.todoaccesible.com. Grupo Fórmula. Jaime Núñez. Pero la economía no da para más. El espacio donde la experiencia y el análisis se unen. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Sí, yo creo que el equipo mexicano ahora mismo, estamos desde el Ángel de la Independencia transmitiendo nuestro programa de cada día a las 4 de la tarde. Yo creo que las facilidades que dio el equipo de Sudáfrica, un equipo muy limitado, un equipo muy flojo, un equipo al que se le tuvo que haber goleado, no las va a dar el equipo de Corea del Sur ni el de Chequia. Es decir, ayer el equipo mexicano tenía una oportunidad para ser mucho más contundente, mucho más convincente en el marcador. La victoria a mí me parece simplemente cumplidora y yo creo que Corea del Sur, por lo que se vio ayer, y Chequia no le van a dar estas facilidades al equipo mexicano en los próximos partidos. Sí, además tenías todas las condiciones, todos los elementos ordenados para que sacaras un triunfo mucho más contundente. Eso es lo que no me sabe bien. Solamente por 2 goles y con tu capitán expulsado en la última jugada del partido, pues me parece un mal negocio, ¿no? Para el equipo mexicano. Es el rival más débil del grupo, con diferencia. Tuviste un gol tempranero. Si esa era parte de lo que querías como hoja de ruta, bueno, ahí está, un gol al minuto 8, para que los nervios se fueran. Y aún así, seguí notando nerviosos a varios jugadores del equipo, incluido el Tala Rangel, incluido el mediocampista Brian Gutiérrez, que no tiene su mejor partido. No vi gravitar, por ejemplo, a Fidalgo. Y en ese contexto, el cuadro sudafricano al minuto 48 se queda con uno menos. Y luego viene una siguiente expulsión. O sea, ¿qué más quieres para sacar un resultado que te ponga al pie del primer lugar de tu grupo, ¿no? Entonces sí creo que es una oportunidad perdida. Yo sé que no he entregado notas futbolísticas tan altas a este equipo a lo largo de la preparación, pero, hombre, entonces, ¿cuándo se iba a notar la larga concentración que tuvieron? El haber sacrificado la liguilla. Toda esta puesta a punto estaba enfocada al primer partido de la Copa del Mundo. Entonces sí creo que tiene que elevar sus prestaciones para el siguiente encuentro. Claro, yo sentí, Gus, demasiada elaboración, poca profundidad, poco cambio de ritmo, poca inventiva, pocas ideas en el equipo mexicano. Y esas ideas no van a brotar fácilmente porque yo creo que no hay sobra de talento creativo en la selección mexicana actual. Hay jugadores que cumplen muy bien. Lira me parece que da un excelente partido, pero Lira no es un jugador que proponga, que vaya al frente. Es un jugador que contiene, que mete la pierna, que impone condiciones, que tiene personalidad, que a ver quién lo quita del puesto titular. Yo decía que Edson Álvarez tendría que ser el titular por lo que ha venido mostrando, pero obviamente en este momento Lira, claro, no está en ritmo y en este sentido yo veo poca creatividad en la selección mexicana actual. Sobre todo Edson sí va a tocar o le va a tocar sustituir a Montes en la titularidad en la central en el partido contra Corea. Yo estoy muy de acuerdo contigo prácticamente en todo. No se te va a volver a presentar un panorama como el de ayer, un estadio perfecto desde mi punto de vista en cuanto al apoyo de la afición, muy compenetrada la gente, llenó el estadio 2 horas antes de que empezara el juego. Obviamente había un protocolo de inauguración, pero estaba colmado el estadio, la gente positiva, la gente buena onda, la gente apoyando a lo que se debe de ir a un estadio cuando pagas un boleto. Sin lanzar el grito. Sin lanzar el grito por ningún, pero ni siquiera una amague de grito contra el portero. Ahí te va dando varios mensajes ocultos que no voy a debatir en este momento, pero sí, a mí me parece que México tenía la oportunidad para ir y apretar y morder y meterle con todo un resultado más contundente. Y hay que recordar que el factor de diferencia de goles puede llegar a ser la
clave entre calificar primero o no. Corea, si por ahí empatas con Corea el partido o con República Checa, puedes llegar a ir a un criterio de desempate por goles en el momento de ver quién es el líder de grupo, y ahí pudiera llegar a costar. Creo que México no se decidió, creo que México no terminó, Javier Aguirre, por mandar ese mensaje contundente. Insisto, cuando Sudáfrica tiene dos jugadores menos, y Javier dijo, no, hombre, ya mejor lo amarramos, vámonos con el 2-0 y listo. Esa impresión me da a mí, no sé qué habrá querido plantear el técnico. Claramente así fue, ¿no? Porque cuando entran Mora y Chávez, lejos de buscar un gol más, lo que hacen es trascender poco y más bien sobrellevar las acciones en el medio campo. Mira, creo que todos hemos visto los juegos de la selección mexicana, los amistosos, y es un reflejo de lo que han sido los amistosos. Cuando hace cambios, Javier, es hombre por hombre, o sea, no notas algo de tablero, no notas algo más, que ayer estaban dadas las circunstancias para ser más agresivo, porque las condiciones del partido te lo estaban ofreciendo en el segundo tiempo, pero tampoco se empleó a fondo el equipo mexicano. A ver, creo que estamos ofreciendo un panorama de vaso medio vacío. Me gustaría también ofrecer, a título personal, el vaso medio lleno. Quiñones, excelente, ya lo decía hace un momento, en la cresta alta de la ola, excelente momento competitivo, y no nada más por el gol, por el que impacta en el poste, por cómo se asoció con sus compañeros, por la forma en la que fue capaz de activar a sus compañeros para ser mejor en la zona de compromiso y definición. Punto número 2, Eric Lira, a ver quién lo quita de ese puesto, está afilado, bien ganada la posición de mediocampista de contención. Mira, se le critica mucho al Piojo Alvarado. Yo creo que Alvarado tiene 3, 4 apariciones puntuales muy importantes. El centro del gol. Él pone el pase para el segundo gol de Raúl Jiménez. Correcto. Él pone el pase filtrado a Brian Gutiérrez en el mano a mano que iba a tener con el guardameta, que deriva en la primera expulsión del equipo sudafricano. Y otro, obviamente, Raúl Alonso Jiménez. Ayer estaba aquí en este mismo set con Toño Rodríguez y con Toño Valle, y me puse a buscar, y era exactamente 20 años atrás que México le había ganado a Irán en Nuremberg, y la postal que tengo muy presente de ese juego es al final de ese 3-1 con que México gana, a Osvaldo Sánchez festejando al cielo con lágrimas en los ojos. Había perdido a su padre días antes y tuvo que hacer un viaje relámpago para estar en los servicios funerarios de su padre, y es la postal que 20 años atrás tengo todavía grabada en la memoria. Seguramente dentro de 20 años me acordaré de Raúl Jiménez con un festejo semejante tras su primer gol en Copa del Mundo. Fíjate, Ciro, murió el papá de Fernando Quirarte poquito antes del Mundial de 86. Sí. Murió el papá de Osvaldo Sánchez, como ya apuntas, un poquito antes de ese campeonato mundial de 2006, y murió el papá de Raúl Jiménez el 11 de marzo, exactamente 3 meses antes del cabezazo de ayer al centro de Alvarado. 20 años y 20 años después. Exactamente. Un gol del otro y del otro. Esto habla de fortaleza física, de fortaleza sobre todo mental, de resiliencia y de espíritu competitivo, y yo definiría a Lira como un mediocampista granítico. ¿Granítico? Sí, fortísimo, impenetrable, sólido. Eso es lo que veo en Lira, que me parece que hoy por hoy es una pieza fundamental en el equipo mexicano. Ha funcionado bien. Habrá que verlo ya cuando sean otros rivales. Ayer también puede costar más trabajo. Clavándose muy bien en medio de los dos centrales por momentos, haciendo esa línea de 5, muy poquitos momentos, pero también lo hizo. Lo único que siento, Gus, es que el balón pasó demasiado por los pies de Lira, sobre todo en la primera parte, pero no para una detonación ofensiva, sino para circular, para entregarle en corto. Un recital de pases laterales cuando uno esperaría un poquito más de ambición, pero no es que no la tuvieran los jugadores, sino que es la forma de jugar de Javier Aguirre, que como bien apuntaste, quiso conservar el 2-0, y ahí nos vemos, y lo que es inconcebible es lo que hizo Montes al final del partido. Yendo al vaso medio lleno de Ciro, sí, debutas con 3 puntos. Esto va a quedar anecdóticamente en la historia si pudo o no meter más, y veremos. Yo nada más espero de verdad que no le cueste la diferencia de goles a la selección a la hora de definir el primer lugar del grupo. Claro, porque ayer pudo meter 3 o 4. Vamos. Hay una forma, ganándole a Corea. Ganándole a Corea. ¿Cómo? Hay una forma, ganándole a Corea. Ahora hablamos de eso. Digo, vi a la selección de Corea ayer y yo lo veo difícil, No creo que esté nada fácil. Será por lo pronto mucho más complicado, sin duda alguna, que el equipo de Sudáfrica. Vamos con ustedes, John y León. Gusto en saludarlos. Buenas tardes. Compañeros aquí enfocados, pendientes de que no se me vayan a mojar nuevamente. León y yo hemos estado como cubriendo la nota general, entre encapsulados por manifestaciones en la carretera
México-Cuernavaca. México-Cuernavaca, Cuernavaca-México. Creo que vengo diciendo el reflejo del país. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la selección y luego creo que vale la pena algunos de los ecos que hemos escuchado del juego inaugural. A ver, de la selección hoy, entrenamiento de recuperación ligero, solo 15 minutos de acceso a los medios. Me llamaron la atención dos detalles. Bueno, el equipo está completo, no es que haya lesionados, después de que Javier Aguirre dijo ayer que los acalambrados, bueno, calma, todos los jugadores salieron a la cancha a hacer el trote y los ejercicios en el terreno de juego. Y los otros dos detalles de los que quiero hablar, John, primero. Pero nomás decir, a unos les pesó más la presión que a otros. Eso es cierto. Más bien, a lo mejor Javier hablaba de esos calambres, Eso es lo que quiso decir a su estilo, ¿no? Ok, a su forma. Y los detalles, Tony Amor, el asistente número 1 del Vasco, hablando buena parte de estos 15 minutos con Eric Lira de forma individual, y se notaba a unos metros que estaban conversando sobre situaciones del partido de ayer por la forma en la que dirigían los movimientos de sus brazos. Otro, John, que los porteros hoy trabajaron mucho juego de pies y quizá por ahí ese tema es lo que en algún momento se le vio nervioso al tal Arrangel, que comúnmente era su juego fuerte por encima de Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa. Pero con más razón no va a meter a Memo, ¿no? Sí, claro. A ver, yo no creo que hay dudas. Aquí la duda, y también nos las debo entender, va a ser Edson por Montes, y yo creo que no toquen. Y por último, nos hemos enfocado en escuchar, porque ayer vivimos de todo, desde la tranquilidad a las manifestaciones, pero más de una persona saliendo me dijo, oye, John, los baños, la comida. Yo lo que sí les puedo decir es que yo estuve con un amigo que invitó a sus clientes a su palco y estás hablando más o menos de gastarte $900 por persona, por partido, para papitas, rufles, comida fría. Si te acababas los 10 aguas con gas, ya no iban en el paquete. Entonces sí creo que la organización, on location, es decir, otra cosa es que alguien pague y otra cosa es que diga, oye, lo que pagué no vale la pena. Y creo que sí hay muchos detalles, Infantino diciendo prendan el aire, el pobre Vasco va a la conferencia y hasta con Dulio me hice caras como pues, no se oye nada, detallitos que como mexicano, lo vuelvo a decir, te parte el alma. Y el mexicano que no entró a suites o palcos pagó 50, 70, 90, 120 mil pesos. Y esos de 120 mil eran boletos de hospitality en tribuna y la gente decía, me dieron papas, ¿sí? Y 3 o 4 cervezas antes y después del partido y pagué 120 mil pesos por eso. Al que mejor le fue, yo tuve un amigo que tuvo que llevarse esos binoculares, le alcanzó en la esquina hasta arriba y dijo, John, había birria, no sabes qué rico comimos. Ahora resulta que está mejor la experiencia, la más barata que la más cara, ¿no? Increíble. Bueno, parte de lo que se vive alrededor del rectángulo de juego, compañeros, regresamos enfocados. Para muchas personas, algo tan cotidiano como tomar un autobús puede convertirse en una barrera. Una persona ciega necesita anuncios sonoros para saber dónde bajar. Una persona sorda requiere información visual clara. Una persona con autismo puede sentirse abrumada por el ruido y la falta de señalización. Y un adulto mayor necesita espacios seguros y accesibles para trasladarse con tranquilidad. El transporte accesible no es comodidad, es libertad, es independencia, es la oportunidad de participar en la vida diaria como cualquier otra persona, porque nadie debería quedarse en casa por la falta de accesibilidad. Construyamos juntos un entorno para todas las personas. Conoce cómo hacerlo en www.todoaccesible.com. Grupo Fórmula. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. ¿Gente o gentes? Bueno, si hablamos de una persona en específico, persona, pues estamos hablando entonces de una persona, no de una gente. Una gente es un grupo de personas. Llegó mucha gente, había mucha gente en el evento. Estaba lleno de gente o un gentío, pero nunca gentes. Porque gentes tiene que ver con personas. Entonces, si tú dices, llegué a la fiesta y había muchas gentes, estás diciendo o quieres decir que había muchas personas o muchas, no sé, muchos asistentes, muchos invitados, pero nunca dices gentes.
Grupo Fórmula. Letras, con Primitivo Olvera. El amor entre la selección brasileña de fútbol del Mundial México 70 y los habitantes de la ciudad de Guadalajara marca la historia de un joven tapatío quien, tras perder a sus padres, emigra a Brasil para construir una vida. Tras años de escasa fortuna y un triple fracaso en el amor, encuentra su última oportunidad en una idea tan descabellada como desesperada. El montaje de una obra inspirada en el equipo verde-amarela de Pelé, Rivelino, Tostao y compañía es el proyecto que cambiaría su destino. Armado de ganas, recluta a un puñado de improvisados y encuentra a un dudoso empresario apodado El Tigre, quien financia una gira por el Bajío. Al llegar a México, la trama se descubre. El Tigre no es un empresario, la gira no existe. La obra es en realidad un mecanismo para lavar dinero sucio. La historia delirante se titula Al estilo Jalisco. Una lectura gozosa y gustosa, oportuna en temporada mundial. Grupo Fórmula. Las Stevie Bites de Stevie de TV. Estas son las Stevie Bites con Stevie de TV. Scary Movie está de regreso y esta vez no viene solo a burlarse. De regreso en esta tarde desde el Ángel de la Independencia en ESPN Radio Fórmula con un viento muy fuerte. No es por espantarlos, pero más o menos que queden 24 horas atrás. Así empezó. Era el preludio del apocalipsis. Más o menos. Ojalá y quede en viento, nada más. Ojalá. Vamos con Bernardo Zuna. Bernardo, gusto en saludarte. Estados Unidos debuta en la Copa del Mundo, de la cual es anfitrión contra el equipo de Paraguay. Qué placer saludarles desde Los Ángeles, donde después de 18 meses Mauricio Pochettino finalmente tendrá la oportunidad de poner a su mejor 11 en el campo de juego para este debut ante Paraguay. Ha sido un camino largo en la Liga de Naciones de CONCACAF, en la Copa Oro, siempre se le bajaban jugadores de último momento y esto ha sido lo más complicado para elegir este 11 final para Mauricio Pochettino. No fue sino hasta el martes de esta semana que finalmente contó con todos sus jugadores, con la reincorporación de Tyler Adams y la más importante, la de Chris Richards. Hay suma expectativa de cara a este partido porque hay 13 jugadores que repiten del equipo de Qatar. 9 fueron titulares en contra de Paraguay el último partido, entonces se conocen bien y ustedes recordarán que en noviembre Gio Reyna dio asistencia y anotó el gol de la apertura para el equipo de Mauricio Pochettino. ¿Será que la confianza del técnico argentino le valga a la titularidad por encima de Malik Tillman a Gio Reyna? ¿O será que no quiere arriesgar a Chris Richards en la defensa central, tomando en cuenta las fallas que ha tenido Miles Robinson en los partidos contra Senegal y en contra de Alemania? Yo creo que Richards entra y va a ser titular indiscutido en esta Copa del Mundo. Si puede respirar, él dijo, voy a estar en el campo de juego y se ha reincorporado, trabajó intensamente 24 horas al día para poder incorporarse y estar al 100% para esta Copa del Mundo. En cuanto a Paraguay, saben que meten la pierna fuerte, que el partido de noviembre terminó en golpes. Entonces, dicen, tenemos que ganar y Christian Pulisic fue claro, no tenemos que jugar bonito, pero tenemos que saber ser guerreros porque este debut es el partido más importante en nuestra historia como futbolistas. Gracias, Bernardo. Aquí está Gus, Ciro, la curiosidad que tenemos por saber si Alejandro Zendejas será utilizado por Pochettino en este partido o durante el Campeonato Mundial. No fue curiosidad por si iba a llover. Pues con eso seguro, con eso seguro. Viento. Oye, la titularidad no fue el común denominador en la presencia del último año de Zendejas. No, ni lo convocaban. Ni siquiera estaba convocado, pero la verdad es que a mí me encantaría verlo y que fuera aprovechada la enorme habilidad y el desequilibrio de Zendejas. Allá sí quieres un naturalizado. Sí. Ah, mira, qué interesante. Pues es que yo hablo. Interesante. ¿O qué es? O sea, lo agarraste en la maroma. No, naturalizado a mí me interesa lo de la selección mexicana. Qué feo. Qué gusto. Yo sí tengo mucha curiosidad también por ver. Ojalá pueda jugar de titular. En las últimas se ganó la convocatoria al final y sería maravilloso poderlo ver jugar un mundial, por supuesto.
efectivamente, te digo una cosa, no va a estar fácil porque Paraguay fue uno, por ejemplo, en la Copa América, lamentable, pero cambió de entrenador y con Gustavo Alfaro este equipo ha adquirido un nivel diferente. Una pena que Enciso se haya lesionado en el último partido que tuvieron de preparación, pero creo que Paraguay le puede poner las cosas complicadas a un equipo de Estados Unidos que fue muy inestable durante toda la etapa preparatoria. Yo honestamente no sé por qué está tan cotizado Mauricio Pochettino. Yo sé que dirigió en Europa y que en el Tottenham llegó hasta una final de la Champions, pero lo vi consistentemente con el Paris Saint-Germain. Me tocó narrar durante 3 años ese equipo y la verdad es que no le vi gran cosa. No le auguro un futuro promisorio a Pochettino al frente de este equipo y tiene que sacar adelante este partido en Los Ángeles. Yo ¿sabes por qué tengo mucha curiosidad? Por ver la ceremonia de inauguración. Porque vi la de ayer y me conmovió todo lo que ocurrió hasta antes del silbatazo inicial. El Azteca es único, de verdad. En verdad, y de acuerdo, valorémoslo porque es el único estadio en el mundo que ha sido sede de 3 juegos inaugurales de una Copa del Mundo y eso no lo compras ni con lo que costó el SoFi Stadium ni con eso multiplicado por 10. Entonces quiero ver la ceremonia de inauguración en Los Ángeles. La de Canadá la vi hoy por la mañana, estuvo regular, a lo mejor al canadiense le rayó y le pareció extraordinario. Ese rectángulo verde, sí. ese rectángulo verde donde pasó lo que pasó ayer, sí. Ahí pasó lo del 86 y lo del 70, lo de Pelé, lo de Maradona, y eso no lo pagas totalmente con nada. Yo tengo curiosidad por ver a la inauguración de los Estados Unidos también, porque son especialistas en hacer shows. Claro. Y entonces desde ese ángulo probablemente vayan a presentar algo maravilloso, es muy importante. Pero no va a tener, los que estuvimos ayer en la cancha del Estadio Azteca en la inauguración, esa atmósfera, ese feeling, ese sentimiento que tuvo el Azteca, no lo va a tener ningún estadio. Sí, fue una experiencia extraordinaria estar ayer en el Estadio Azteca, la emoción que se vivía, la ebullición, la participación del público, la proclividad para apoyar al equipo mexicano, y la verdad es que sí, como bien apunta Ciro, es un escenario icónico, extraordinario. Yo lo vi un poco cambiado por dentro. Yo pensé que estaba en Noruega o en Suecia, digo, por el buen ambiente que había, todo educado, todo cortés. Sí, todo aunque me cordial. parece que en ese sentido es un mundial aristocrático, exclusivista, también clasista, sí, donde los precios son inalcanzables para una economía mexicana promedio que no está ni remotamente cerca. Bueno, totalmente, pero yo prefiero ir a un estadio con esa afición que con otra. Pero ahí yo creo, Gus, que el pueblo ya no tiene posibilidades económicas de ir al mundial. Eso sí es triste. Y eso me parece muy triste, muy reprobable. Los precios son los restrictivos. Yo me estoy refiriendo a otra cosa. Yo me estoy refiriendo al significado, al inmueble. a lo les digo una cosa. Ahora por redes sociales puedes darte cuenta de lo que opinan muchos periodistas. He escuchado ya a brasileños, a españoles, a ingleses, a los de acá, los de allá, a los alemanes, y te dicen, es que este estadio no tiene comparación. Y escuché a uno que dice, he estado cientos de veces en Old Trafford, este te come. Entonces, valorémoslo, de verdad. Totalmente. Lo que tenemos en el Azteca es algo sentimental, importantísimo. Sí, tiene sabor, tiene tradición y ahora también tiene modernidad, que es inevitable, que es obligada. Mira, con sus parches, con sus remodelaciones, con sus cirugías, no tendrá la pantalla, el Jumbotron de Arlington, de la Casa de los Vaqueros, no tendrá la tecnología del SoFi Stadium, no tendrá la accesibilidad del Lincoln Financial de Filadelfia o del de Minnesota, que ni siquiera es escenario mundialista, pero tiene solera y eso no lo compras, no lo pagas con nada. Te faltó mencionar al italiano, al corresponsal italiano que aunque cargaron, como si se estuviera casando, ¿no? Como sigo riendo, me sigo riendo. Está buenísimo. Espagueti a la boloñesa. Sí, buenísimo. Vamos a ir contigo, Aitán Beneza, allá en Canadá, Benes, porque el equipo de Canadá rescató el empate frente al equipo de Bosnia y Herzegovina. Saludos compañeros, Canadá ha conseguido su primer punto en la historia en una Copa del Mundo y si bien es cierto que esperaban la victoria, al menos rescataron el empate después de que Bosnia les marca gol en el primer tiempo y que ellos necesitan a Larín, que tenía un par de minutos en la cancha para empatar a un gol y poner el marcador final. Ahora Canadá se va a Vancouver para enfrentar a Qatar en la segunda jornada de la Copa del Mundo. Bosnia se va a Los Ángeles para enfrentar a Suiza, que es el equipo que
que completa el sector y que parece que ahora, gracias al empate de este día, toma ventaja para salir como primero de este grupo. Vamos a ver si es que los canadienses, ahora que ya tienen un punto en la historia de Copa del Mundo, pueden avanzar a 16avos de final. Ese es el gran objetivo. Hoy esperaban la victoria, no la pueden obtener, pero al menos evitaron la derrota en lo que fue su presentación en su Copa del Mundo aquí en el Toronto. Compañeros, regreso con usted. Gracias, Eitan. Estaba Bosnia dando la sorpresa porque durante una buena parte del partido iba ganando 1-0 hasta que llega el gol del empate del equipo de Canadá en una acción ahí medio tropezada con un desvío. Sí, no olvidemos que Bosnia dejó en el camino a Italia en la fase eliminatoria. Este grupo estaba diseñado para los italianos y creo que para las expectativas o lo que tiene Canadá y Bosnia, el empate no es mal negocio. El que estuvo más cerca de ganarlo creo que fue Canadá. En el segundo tiempo los cambios que mandó Jesse Marsh le funcionaron mejor y no nada más lo digo por Kyle Larin, que termina anotando el gol del empate. Lo digo especialmente por Ahmed, un mediocampista número 20 que fue por el lado derecho, y por Schaffelburg por el lado izquierdo. Kyle Larin entra por Oluwasegi, y al que no vi en su mejor momento fue a Jonathan David. Jonathan David se cansó de meter goles en la liga francesa con el Lille, cambió a la Juventus, en la Juve no le fue tan bien y ahora lo vi lejos de su mejor versión. También Canadá extrañó mucho a Poncho, ¿no? Bueno, Alphonse Davies, también sin ninguna duda un futbolista de otro nivel. Sí. Hoy Jonathan no pudo darle esa profundidad y no olvidar que Checo, que no estuvo tampoco como titular en el partido del día de hoy, estaba en la banca con 40 años, un año sin jugar, se la pasó prácticamente muy parado, y por eso es que tampoco deciden ponerlo como titular el día de hoy. Lukic arrancó, este muchacho que juega, fíjense, en la universidad de su país, en un equipo universitario, y que comenzó a llamar la atención, destacó, y Lukic hoy fue titular en la Copa del Mundo con su equipo. Oye, ahora que hablas de Edin Dzeko y sus 40 años de edad, nunca en la historia se había presentado un mundial con tantos futbolistas de 40 o más años de edad. En México tenemos a Guillermo Ochoa, el más veterano es el guardameta suplente de la selección de Escocia, pero de ahí tienes a Cristiano Ronaldo de 41, son 8 futbolistas, decía, que superan esa edad, la barrera de las 4 décadas, y hay un estudio muy interesante hoy en el diario El País de España, en el que te dicen que pues tiene que ver con la medicina, con la preparación física, con los cuidados, con la profesionalización del futbolista, que les permite llegar a un mejor nivel a estas alturas de su carrera. Con todo, y que juegan mucho más partidos que hace 5 años, ¿no? También luego se quejan de las cargas en las piernas de los jugadores. Bueno, con todo y eso, lo que dice Ciro, ¿no? La medicina, las cámaras hiperbáricas, la alimentación, la recuperación, está en otro nivel. Y lo ves en las operaciones, ¿no? Hoy un ligamento cruzado, te recuperas mejor. Antes era retiro, romperte el ligamento cruzado. Hoy se recuperan cada vez más rápido debido a la ciencia y la tecnología. El propio Marcel Ruiz no estuvo tan lejos de recuperarse para jugar el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa. Más adelante la entrevista que le hizo John Sutcliffe a Julián Quiñones antes del Campeonato Mundial, donde en una suerte de visualización a futuro le preguntaba a el colombiano naturalizado mexicano cómo se imaginaba el partido de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Para muchas personas, algo tan cotidiano como tomar un autobús puede convertirse en una barrera. Una persona ciega necesita anuncios sonoros para saber dónde bajar. Una persona sorda requiere información visual clara. Una persona con autismo puede sentirse abrumada por el ruido y la falta de señalización. Y un adulto mayor necesita espacios seguros y accesibles para trasladarse con tranquilidad. El transporte accesible no es comodidad, es libertad, es independencia, es la oportunidad de participar en la vida diaria como cualquier otra persona, porque nadie debería quedarse en casa por la falta de accesibilidad. Construyamos juntos un entorno para todas las personas. Conoce cómo hacerlo en www.todoaccesible.com. Grupo Fórmula. Algarabía, el juego de las palabras, con Pilar Montes de Oca. Gente o gentes. Bueno, si hablamos de una persona en específico, persona, pues estamos hablando entonces de una
persona no ve una gente. Una gente es un grupo de personas. Llegó mucha gente, había mucha gente en el evento. Estaba lleno de gente o un gentío, pero nunca gentes, porque gentes tiene que ver con personas. Entonces, si tú dices, llegué a la fiesta y había muchas gentes, estás diciendo o quieres decir que había muchas personas o muchas, no sé, muchos asistentes, muchos invitados, pero nunca dices gentes. Grupo Fórmula. Letras, con Primitivo Olvera. El amor entre la selección brasileña de fútbol del Mundial México 70 y los habitantes de la ciudad de Guadalajara marca la historia de un joven tapatío quien tras perder a sus padres emigra a Brasil para construir una vida. Tras años de escasa fortuna y un triple fracaso en el amor, encuentra su última oportunidad en una idea tan descabellada como desesperada. El montaje de una obra inspirada en el equipo verde-amarela de Pelé, Rivelino, Tostao y compañía es el proyecto que cambiaría su destino. Armado de ganas, recluta a un puñado de improvisados y encuentra a un dudoso empresario apodado El Tigre, quien financia una gira por el Bajío. Al llegar a México, la trama se descubre. El Tigre no es un empresario, la gira no existe. La obra es en realidad un mecanismo para lavar dinero sucio. La historia delirante se titula Al estilo Jalisco. Una lectura gozosa y gustosa, oportuna en temporada mundial. Grupo Fórmula. Las Stevie Bye. Estamos de regreso en esta tarde en la glorieta del Ángel de la Independencia con vientos auténticamente huracanados, no sé si comparables a los que ayer sintió Ciro en carne propia. Está aguantando. Pero fue ayer una tormenta tremenda que se abatió sobre esta posición de comentaristas de ESPN. Así es, y bueno, pasamos de una tormenta apocalíptica a un cielo azul espectacular y luego lluvia más tarde. Más tarde también jugaba la selección de Corea contra República Checa, o bueno, contra Chequia. Primera decepción que debo confesar, ver tantos huecos en el estadio Akron, en el estadio del Guadalajara, y lo pude confirmar con amigos que asistieron al partido. Sí, no estaba lleno, ni cerca del lleno. Y dices, este es el segundo estadio más pequeño de todos los que van a albergar la Copa del Mundo del 2026. Sí. Más o menos 45 mil espectadores. Volvemos a lo mismo de los precios, ¿no? Precios restrictivos, imposibles de pagar para la mayoría. A todo lo que quiero llegar es al nivel que le vi a la selección de Corea. Me encantó el segundo tiempo. Y hay un jugador, o sea, no es Kyun Min Son, cuyos mejores días ya pasaron, pero que sigue siendo un tipo muy importante para este equipo. Me encanta Kang In Lee. Kang In Lee, que juega con el número 19 y que conoce muy bien Javier Aguirre, porque lo tuvo en el Mallorca, marca diferencias. Juega en el Paris Saint-Germain, está en otro nivel. El juego interior que tiene este equipo, subrayo, sí juegan como conjunto, no la ensalada de errores que presentó ayer el equipo de Sudáfrica, sí le puede generar un problema al cuadro mexicano. La conexión entre líneas que propone Kang In Lee le puede generar un dolor de cabeza al equipo mexicano. Y si mal no recuerdo, es Javier Aguirre quien transforma a Kang In Lee de un extremo abierto, como jugaba en el Valencia, a un mediocampista, como jugó en el Mallorca, y como ahora se ha desarrollado en el Paris Saint-Germain y ha dado un salto al siguiente nivel. A mí me gustó mucho también el equipo de Corea, me gusta mucho su dinámica, creo que es un equipo mucho más aplicado, más vertebrado, que sin duda alguna está muy por encima de Sudáfrica, y en este sentido va a representar un escollo importantísimo para el equipo mexicano la próxima semana en Guadalajara. Varios factores. A Corea ya no le va a pasar, o a lo menos de que la afición de Guadalajara logre hundir anímicamente a Sudáfrica, como ayer sí arrancó Sudáfrica en la cancha del Azteca, hundido, aletargado. A Corea no lo veo que le pase en este partido de la próxima semana en Guadalajara, y físicamente, tácticamente, tienen otro nivel. La selección de Sudáfrica estaba ahogada, estaba cansada, estaba letargada. Los coreanos nunca dejaron de correr, estaban volando todavía en el segundo tiempo. Hicieron campamento de altura en Utah. Y ese campamento de altura les ha servido, si bien además la ciudad de Guadalajara no tiene la altura de la Ciudad de México, bueno, les sirvió, volaban físicamente, tácticamente, y a mí me parece que sin duda alguna el partido que está en riesgo de la fase de grupos para México que pueda llegar a perder es justamente el de la próxima semana ante Corea. Ya lo creo, es un equipo que además tiene velocidad, que tiene ligereza, por
momentos me recordó algunos pasajes del Guadalajara en el torneo anterior, el equipo de Corea, y creo que sin duda alguna va a ser mucho más complicado que este equipo de Sudáfrica, que fue realmente muy apagado. Técnicamente son muy buenos. Exacto, y los sudafricanos, en cambio, pues muy lejanos a ese dominio técnico, ¿no? Y físicamente han crecido. Exactamente, sí, bien Corea, la verdad. Sí. Grata presentación contra un equipo de República Checa que tiene su principal fortaleza en el juego aéreo. Si tú ves el gol, es un saque de banda. Sí. ¡Saque de banda! Sí. Que llega al primer palo y ahí Que son también es implacables. imperdonable que la defensa en un saque de manos no se haya comportado de otra manera, ¿no? Pero esa es su gran fortaleza. Sí. El saque de manos Segundo piso. habrá sido de cuántos, de unos 25 metros. Más o menos. Aproximadamente. Es impresionante el saque de manos. Vamos contigo, John. Qué gusto saludarte el día de hoy. Compañeros de ESPN Radio Fórmula, Betito, estoy bien preocupado porque te veo ahí al aire libre, en el Ángel, un soplón, un poco de viento, Ciro. No te preocupes, está amarrado a la mesa. Lo tenemos amarrado a la mesa con un mecate. Nos va como si fuera así como papalote. No se le va a caer. No se le va a caer ni el café, no te preocupes. Aquí lo agarramos. Sí, se los encargo que me lo amarren porque me lo encargaron mucho en su casa. Sí, cuenta con ello. Hoy es un día. Ve que siempre digo que el fútbol es el reflejo del país. Estamos aquí afuera del CAR donde entrena la selección mexicana. Estábamos medio encapsulados, la manifestación en la caseta. Luego también la autoridad llega y inhibe las señales, es decir, no pudimos salir por un buen rato en vivo, más allá de televisión ni en los celulares, Beto. Entonces, creo que va a ser un mundial que constantemente vamos a estar viviendo con ese tema de la seguridad ante todo, pero cuando llega la Guardia Nacional, cuando llega la policía, pues empiezan a inhibir señales y cosas. Entonces hoy me tocó tratar de irme del CAR y de repente te asomas en la carretera y te echan un par de miradas encapuchados y dices, no, yo creo que mejor me doy vuelta y me regreso. No le buscamos. Me regreso a comerme un pozole aquí que nos atienden muy bien en los changarritos afuera de la selección, ¿no? Oye, John, tenemos que mandar ya la entrevista para que quepa, porque tu historia es muy conmovedora, muy interesante y premonitoria sobre lo que ocurrió ayer con Julián Quiñones. Siempre tratando de hacer una historia. ¿Cuántos mexicanos salen de México tratando de buscar una mejor vida? Pues este es un chavo de 16 años que llegó a la Sultana del Norte acompañado de su mamá, tratando de sacar adelante a toda la familia, y le estamos presentando en ESPN Radio Fórmula el sueño de Julián Andrés Quiñones. Esto es Maguipayán, un pueblo al sur de Colombia, dicho por muchos, una zona olvidada y llena de violencia. Fue aquí donde el sueño de un niño comenzó, en estas tierras, en este río, en estas canchas, donde Julián Andrés Quiñones vio en el fútbol la manera de sacar adelante a su familia. Él se ha criado con mi mamá, él no tuvo papá al lado. Siempre ha tenido el apoyo de nosotras. Un niño muy alegre, que nunca estaba en su casa, siempre estaba en la cancha de fútbol. Él le lleva mucho rencor al papá, porque no estuvo cuando él más lo necesitaba. Demasiado difícil, ¿no? Si bien mi mamá fue mi papá y mi mamá a la misma vez, creo que fue difícil porque a veces hace falta un padre que esté ahí contigo, que te dé consejos, que te diga, mira hijo, por este camino no es, yo te enseño. El que es buen hijo, bien le va. Mi mamá y yo le echamos bendiciones, pero él nunca va a ser derrotado. Fue duro, ¿no? Pero siempre tenía al motor que era mi mamá y mi abuela, que siempre me aconsejaban, siempre me daban para adelante. Mi mamá le ponía unas tareas, él las realizaba. Él era un niño muy juicioso, es hasta ahora, porque como se crió con 2 mujeres, 5 mujeres con las 3 hermanas, entonces él era el hombre de la casa. A veces me tocaba estar en la tienda ayudándole a mi abuela,
A veces se juntaba mucha gente para que ella estuviera sola trabajando, no podía con algunas cosas, entonces yo le ayudaba a hacer los mandados, saber que las cosas que se llevaban a la casa no eran fáciles de conseguir y ellos me enseñaron ese valor, ¿no? Que las cosas hay que lucharse. Son ciudades, pueblos, caseríos que viven realmente en una situación deprimente. No, son territorios olvidados por la nación, por el gobierno. Casas armadas con tablas, con latas, afectadas por la violencia, tanto de guerrillas como de narcotráfico. Él no era un niño callejero ni peleón, nada. Muy aplicado. Era tempranero de su casa al estudio, del estudio a su casa, a la cancha. Creo que como todo niño uno comete errores, ¿no? Me tocó estar en malas juntas. Son lugares que si no eres futbolista tienes que ser o guerrillero o narcotraficante. Creo que tiene que haber sufrido mucho. Yo me imagino esas navidades con pocos regalos, con pocas cosas, pero que tuvo una mamá valiente, berraca, que se esforzó por sacarlo adelante. Ella fue esa persona que nunca dejó que yo tocara a fondo, que nunca diera un paso en falso, y eso es muy importante, ¿no? Y también por el fútbol, ¿no? Porque sabía que era una persona muy talentosa y perderme en malos pasos era decepcionar a mi familia. En la vida hay que saber aprovechar cuando llegue esa gran oportunidad. La de Julián vino a los 16 años, cuando se fue a probar en una academia amateur llamada Fútbol Paz, en Cali, Colombia. Íbamos con toda la ilusión, ¿no? Pero éramos nuevos en esto. Teníamos mucho miedo, la verdad. Más que todo yo no llevaba zapatos, traía unos zapatos que se me miraban los dedos, pero iba con esa ilusión de poder mostrarme sin importar las condiciones en la que iba. Un moreno atlético, bien formado, con muy buena aptitud y muy buena disposición. Mostraba gran esfuerzo en el campo, entonces eso nos llamó mucho la atención, nos impresionó, porque muy diferente a lo que teníamos acá y lo que estábamos buscando. Lo vi aquí jugando en Colombia con el Club Fútbol Paz, en el torneo nacional sub-17, diferente desde el primer día. Ese día Julián Quiñones, en la cancha que está al fondo, hizo 4 goles. Me acuerdo en este mismo espacio donde estamos que don César nos dijo, tengo que tomar una decisión, porque son 20 millones de pesos, o sea, 20 millones de pesos en el 2014, o lo que hoy hablamos de $5.000. Es que es muy difícil tratar de uno no ver que un chico llega y hace 4 goles en la calidad que los hizo. Obviamente, pues ese día determinamos que él se tenía que quedar acá. Era el primero que llegaba al entrenamiento, era el más fuerte, aún en periodo de prueba el que hacía los goles. La mentalidad de él siempre una mentalidad ganadora, arrolladora. Yo le decía hace 10, hacía 15. Decías, ya no puedo más, pero pensabas en todo lo que trazaste, ¿no? En todo lo que diste para llegar ahí a Fútbol Paz y te motivabas aún más, ¿no? Y afortunadamente llegó a un sitio donde lo acogimos con mucho cariño, le dimos mucho amor. De ahí para allá esa historia, todo lo que él en un año hizo en este club, fue el goleador de nosotros en el torneo nacional. Ese muchacho al final costó $1 millón. O sea que esa ha sido una de las situaciones que ha llevado a todo este sector de Cali y del Valle a invertir o a formar canteras, porque es el fiel ejemplo de lo que costó Julián y en lo que se vendió. Y él me dijo, ma, yo voy a ser grande. Con la bendición de Dios, yo voy a triunfar. Un paso definitivo en la búsqueda del sueño de Julián resultó ser México, la Sultana del Norte, con los Tigres de la U de Nuevo León. Fue un día muy emocionante para nosotros porque justo en esa época vino el presidente y el vicepresidente de Tigres, el licenciado Rodríguez, que era el presidente, y Miguel Garza,
y vinieron aquí a ver los chicos. Ahí aparece Pilo, que es el empresario o el puente entre Fútbol Paz y Tigres de México, empieza la alianza. Le comenté a la persona de Fútbol Paz, le dije, bueno, me están abriendo una puerta aquí, ¿quieres que intentemos algo? Conseguimos los boletos, nos llevamos 5 o 6 muchachos y los probamos 10 días a ver qué pasa. Bueno, ese día fue de nervio, ¿no? Porque sabía que iba a otro país donde no tenía nada, no tenía familia, pero la ilusión de uno de querer salir adelante lo lleva a ir y luchar, ¿no? Porque sabe que uno ha trabajado por eso siempre. El día del regreso ya, por ejemplo, es que se devuelvan todos menos Julián. Siendo menor de edad, tuvo que volar a México acompañado de su mamá, Gloria. Primera vez que me montaba en un avión y tantas horas. Íbamos a un país no conocido. Al principio se ve complicado, ¿no? Porque estás en otro país, a veces no sabes qué va a pasar, cómo es la relación con las demás personas. Me dolió dejarlo, pero yo sabía que era por el sueño de él. Se me dio la oportunidad de estar en Fuerzas Básicas y el momento donde dice te vamos a comprar, creo que fue un alivio para mí, ¿no? Porque le había prometido muchas cosas a mi mamá y saber que me iban a comprar me hacía mucha ilusión porque se la iba a cumplir. Fue en territorio azteca, donde ese niño de Magui Payán logró cambiarles la vida a sus seres queridos. Creo que lo más emocionante era ver la cara de mi mamá, saber que había agarrado mi primer sueldo, ella lo administraba, ella lo agarraba. Yo se lo agradezco, yo todos los días le echo bendición, porque gracias a Dios, la vida, gracias a Dios y al fútbol, la vida a mí me ha cambiado. Siempre la primera pregunta que le hacemos nosotros a los chicos que llegan acá es ¿por qué estás acá? Y la respuesta de Julián siempre fue, quiero sacar mi familia adelante. Que yo creo que al principio ellos lo hacen solo por juego. Con el paso del tiempo van entendiendo que es una posibilidad de una nueva vida. Es algo para recalcar, impresionar y de pronto también para referenciar a muchos chicos que no creen en que se pueden hacer realidad los sueños. En estos momentos estamos enlazando con Julián Quiñones. Tu hijo está por emprender un viaje a su sueño mundialista. ¿Qué le dices? Te está escuchando. Como siempre lo he dicho, que lo amo, que es todo para mí. Y que Dios lo lleve con bien donde vaya. Donde él pise, no sea derrotado. Julián, ¿qué le dices a tu mami? Le puedo decir que gracias por siempre estar ahí, por nunca soltarme, siempre confiar en mí, por siempre llevarme por el camino correcto, porque gracias a ella es que estoy acá y todo lo que hago siempre lo hago por ella y por todos los de la familia, y siempre seguirá así. Muchos ya conocen su historia reciente, sus títulos con Tigres, su paso en Puebla, bicampeonatos con Atlas y América, y ahora recién campeón de goleo en Arabia Saudita. ¿Y qué mejor momento para culminar ese sueño de Julián que jugando un mundial en su propio país? Ver a mi hijo cómo salió de Magui a lo que es ahora. Va a salir sentimientos encontrados. Mi sueño es que México avance y que se haga mostrar como una selección fuerte y rígida como es. Pues los hinchas, las personas de México, gracias por abrirle la puerta a mi hijo. Las personas que no conocen mi historia siempre van a juzgarte, pero eso realmente no importa, ¿no? Lo que importa es lo que yo sienta, y yo siento mucho amor por México. Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando uno tiene unos sueños que cumplir, puede irse para donde sea que allá lo va a lograr. Este mundial se lo dedico a toda la gente que me apoyaron,
a la gente de Magui Payán que también me apoyó, que fue fundamental su apoyo para que yo esté ahora aquí sentado dando esta entrevista y a punto de jugar un mundial. La historia de Julián Quiñones, el autor del primer gol del Campeonato Mundial, el que abrió el camino para la victoria del equipo de México. Gracias, John, Gustavo, Ciro, Diego, fin de semana. Roger, John. Tengan un enorme fin de semana.